Bueno, muy bienvenidos, muchas gracias por conectarse nuevamente. Seguimos en este estudio de Apocalipsis, de verano. Como les decía, hoy día es el último estudio en que estoy yo, porque ya mañana salgo de vacaciones, pero después va a seguir Carlos. Esto hasta que termine febrero y termina Apocalipsis también. Así que eso, gracias por seguir. Quiero recordar también que estos estudios están siendo grabados, están en el canal de YouTube de la iglesia y envié también a cada uno de ustedes y al grupo de WhatsApp de IPLA un documento de 5 páginas que responde a algunas dudas que surgieron la semana pasada con respecto a esta profecía de Daniel capítulo 9 y un poco de cómo se usa el lenguaje profético, que es un lenguaje lleno de símbolos. Entonces ahí es importante leer eso porque la semana pasada se habló harto un poco de cómo interpretar la profecía, si es literal, no es literal. Y ahí en este documento se dan varios ejemplos de cómo funciona el lenguaje profético, que suele ser muy simbólico. ¿Sí? Ahí se dan ejemplos de profecías en el Antiguo Testamento acerca de Cristo, como por ejemplo el profeta Isaías, en el capítulo 11, al hablar del Mesías dice que será que de un tronco, del tronco de Isaí saldrá un renuevo, un brote. Eh, Claramente es un símbolo. Entonces, si nosotros entendemos ahí literalmente, podríamos llegar a pensar que el Mesías viene de un árbol. Y cuando uno interpreta de forma literal profecía, a veces llega a conclusiones ilógicas, porque en la profecía hay que usar el contexto bíblico y también la lógica, porque a veces hay inferencias lógicas que uno tiene que hacer para entender el simbolismo. Y así un montón de otras profecías en el Antiguo Testamento que no son tan literales, como por ejemplo, como Jonás y lo que vivió Jonás, su vida, es una profecía también de la vida de Cristo. Jonás estando dentro del pez, una profecía de la muerte y resurrección de Cristo. La roca de la cual salía agua en el desierto cuando la golpeaban, profecía también de Cristo, la roca de agua viva. Todo eso está dicho en el Nuevo Testamento y claramente expresado. Bueno, de todas maneras, quienes están viendo esta grabación en YouTube, ahí en los comentarios, abajo del video, o va a estar el link de este documento que explica estas cosas, un poco para que podamos entender cómo funcionan los símbolos en la profecía. La semana pasada estuvimos viendo las 7 trompetas, que era desde Apocalipsis 8 hasta el capítulo 11, en donde las primeras trompetas hablaban de desastres naturales. La primera, la segunda trompeta, la tercera trompeta también habla de desastres naturales, la cuarta trompeta también, que tiene que ver como en los días finales el cosmos es remecido y se dan una serie de fenómenos naturales que son catástrofes naturales, como una manera de anunciar el juicio. Una trompeta lo que hace es anunciar y a la vez llamar al arrepentimiento. Se dan esta serie de hechos que aún están llamando al arrepentimiento y anunciando el juicio divino. Luego vimos que las siguientes trompetas, desde la quinta en adelante, representan a fuerzas demoníacas que son liberadas por la tierra para atormentar espiritualmente y mentalmente a las personas. Y finalmente, bueno, todavía no finalmente, pero ahí hay un interludio entre estas trompetas, como ocurre también con los sellos, que hay un interludio entre medio, y en este interludio habíamos visto cómo Juan ve que un ángel le dice, toma este rollo y cómelo. Evidentemente un símbolo ahí de un mensaje que él tenía que devorar y asimilar, y luego le dice que lo proclame a las naciones. En este mismo interludio aparecían 2 testigos que representan, como vimos la semana pasada, representan
a la iglesia, estos dos testigos que hacen alusión también a algo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 4, que habla también de dos testigos. Hay una clara conexión ahí que nos ayuda a entender este símbolo. Lo vimos la semana pasada y si quieren profundizar pueden ver el video que está en el canal de YouTube de IPLA. Y finalmente habíamos visto la séptima trompeta, que finalmente representa esta consumación del juicio, donde muestra una forma de transmitir el final de este juicio. Apocalipsis tiene esto cíclico de que nuevamente vuelve a redactar, a explicar las cosas, vuelve a detallar en estos séptuplos. Primer séptuplo eran los sellos, después este séptuplo que eran las trompetas. Ahora viene otro séptuplo que son las 7 historias o 7 personajes. Otro séptuplo que vuelve nuevamente, vuelve atrás en el tiempo y empieza a detallar otras cosas, empieza a profundizar. Entonces ahora lo que corresponde es eso, estas 7 historias o 7 personajes. Estos 7 personajes son la mujer que aparece en el capítulo 12, vamos hasta el capítulo 14, aparece una mujer, luego aparece un dragón, luego aparece una bestia que sale del mar, luego aparece una bestia que sale de la tierra, después aparecen los 144.000 de nuevo, aparecen 3 ángeles y después el Hijo del Hombre. Ahí tenemos el otro séptuplo que es lo que vamos a ver hoy día. 7 historias o 7 personajes. Y aquí nuevamente es como que vuelve atrás en el tiempo. Apocalipsis no es lineal, no muestra todo el tiempo una secuencia cronológica. Aquí vuelve a explicar hechos del pasado para ir avanzando y detallar un poco más cosas que vienen para el futuro. Entonces aquí primeramente aparece una mujer, estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Aparece una mujer ahí, en todo el capítulo 12, si es que lo leyeron idealmente. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué piensan ustedes? Les pregunto primero, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién es esta mujer que aparece ahí en Apocalipsis 12? ¿Qué piensan ustedes? Pueden escribir en el chat o hablar. El capítulo parte diciendo, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué piensan ustedes? Con confianza nomás, hablen. No los vamos a juzgar. Si se equivocan, no importa. Tírense alguna teoría. Ronnie. Ya. Bueno, la verdad es que estuve leyendo el capítulo y efectivamente es súper interesante. Y por cosas más, cosas menos, creo que esta mujer de la que menciona Apocalipsis 12 vendría siendo como la iglesia una vez, o vamos a decirlo de una manera, como la iglesia que está sufriendo la persecución durante la Inquisición, ¿bien? Y que esta mujer que está sufriendo el dolor del alumbramiento, según yo, vendría siendo como la preparación para la reforma, que eventualmente ese parto podría ser. Ya, interesante. ¿Dónde podemos ver eso? ¿Cómo lo ves exactamente? ¿Cómo hiciste, por ejemplo, la asociación con la Inquisición? Específicamente por el tema de los 1260 días, que lo habíamos comentado que si eran días, que si eran años, basándome particularmente en... ya lo tenía escrito por aquí.
Números 14:34, Ezequiel 4:6, donde efectivamente, bueno, ahí la Biblia nos dice que da un día por año. Ya. Eh, ¿De dónde parte el conteo para, por ejemplo, 1260 años? bueno, ahí entre todo lo que he estado leyendo, finalmente hay un juego o hay un deslizarse constantemente hacia Daniel, ¿verdad? Entonces, donde también habla de la sucesión de la, de las bestias, y que finalmente cuando aparece la bestia con los 10 cuernos y aparece el cuerno pequeño, finalmente desde que le aparece el cuerno pequeño hasta eh, que sale la reforma, tenemos ahí los 1260 años, que diría que es más o menos donde gobernó este cuerno pequeño. Y, ¿Y por qué creo que es esto? Porque finalmente aparece algo que es interesante. Dice que está esta mujer, ¿cierto? Con la angustia del alumbramiento, también apareció que aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, ahí, y en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte del cielo. Evidentemente entendemos que el dragón es Satanás, quien, según hemos conversado anteriormente, pudo convencer o engañar a la tercera parte del cielo, ¿verdad? Y cayeron sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer y que estaba frente a dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es decir, en este punto ya teníamos, según lo que hemos estudiado hasta este capítulo, ya teníamos que el caballo blanco, que es el Evangelio, ya había nacido, de manera que no veo la relación, por ejemplo, en entender, o como he leído en otras partes, que eventualmente pudiera ser que el nacimiento iba a ser Cristo, como en la persecución de Herodes hacia María, y en, y en Ya, ese, ya, en ese punto específico. ya. Eh, Descartado ese punto, eh, es que luego menciona, ella dio a luz, al varón regirá con barra de hierro todas las naciones, y que la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado para Dios. En fin, Fíjate, según voy entendiendo, tú dices que ese varón no es Cristo. claro, según el punto aquí que estoy tocando, Ya, digamos así, no sería Cristo encarnado, sino que sería ya, como el renacimiento, ¿cierto?, de la buena doctrina. Porque hasta ya, este punto hemos visto cómo se fue como perdiendo, cómo se fue finalmente contaminando con los distintos puntos a lo largo de la historia, y el punto más icónico, digamos, a lo largo de la historia es que justamente nace una reforma que busca justamente sanear o que busca justamente recuperar el concepto más básico o digamos más primitivo, ¿cierto?, de la iglesia. Y el ya, punto es que dice que el desierto, la mujer huyó al desierto, y ahí Daniel tiene una simbología similar, que fue como lo menciona como la bestia que sube de la tierra. Entonces, haciendo también un poquito más de tarea, y no sé si es exégesis o hermenéutica, cuando hablan de muchas aguas, hablamos de pueblos, muchedumbres, naciones, etcétera. Por lo tanto, claro, si, sí, si hablamos de desierto, podemos entender que finalmente es lo opuesto. ya. Más o menos Bueno, eso. bueno. Gracias, gracias, Ronnie. Buena, buena. ¿Hay alguien que piense algo diferente? ¿Alguien que piense otra cosa? ¿Quién es esta mujer? Ronnie dice que esta mujer representa a la iglesia. ¿Alguien que piense otra cosa, que piense que, no sé, representa a María? eh, Algo así. Eh, Intervención breve, sí, para tratar de encajar en los tiempos. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo respecto a eso? Ángela parece que iba a decir algo. Sea, es que cuando pienso en eso, sí pensé que era la iglesia, porque alguna vez antes había leído este capítulo, no ahora. Ujú. Pero Ya, entonces pienso cómo, no sé, me hace pensar, cuánto más cerca estamos que hace 500 años cuando fue la reforma de estas cosas que están pasando. En un momento yo escucho predicaciones de José Manuel Sierra, no sé si ustedes algunos lo conocen, pero él siempre es un predicador español. ah, ya, Para mi ya, gusto, para mi gusto muy bíblico, eh, eh, pero mucho para mí, ya, para entenderlo, pero me gusta mucho. Y
él dice, cuando habla de que todas estas cosas que están profetizadas, él alude a estos dolores que tiene la mujer, que todas las mujeres entendemos y los que son papás también, empezamos el proceso del parto y es algo que no vuelve atrás. Entonces, aquí en estas profecías que hay, todo lo que se va cumpliendo, nada vuelve para atrás, aunque, ¿no es cierto?, tú nos has hablado de que vuelve atrás como estas narrativas que hace, pero los hechos siempre apuntan hacia un final que es la venida del Mesías, y punto. El parto, no, la guagüita no se... Comenzamos eso y vamos siempre para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. No hay nada que lo detenga hasta que el bebé sale. Y eso hoy me hace pensar, o sea, hace 500 años, esta profecía entonces, según lo que Ronnie dice, estaría ya cumplida. Maravilloso. Bueno, muchas gracias. Ahora quiero poder analizar esta parte de este capítulo 12 sobre la mujer y el dragón. Quiero pedirles si es que al final, después de hacer eso, analizar eso, ahí voy a dar espacio para dudas y comentarios. Entonces, por ahora voy a pasar a analizar esta parte para que me vayan siguiendo ahí Apocalipsis capítulo 12. Bueno, preguntaba al principio, ¿quién piensan ustedes que es esta mujer? Porque la descripción que se hace a veces podría calzar mucho también con la Virgen María. Hubo muchos que lo dijeron en el pasado. Por ejemplo, en el siglo IV, Epifanio de Salamis dice que algunos veían acá a la Virgen María siendo expuesta en este capítulo. Sin embargo, la mayoría de los teólogos y de los intérpretes, desde ahí en adelante hasta ahora y casi en toda la historia de la Iglesia, no han visto acá a la Virgen María, sino a la Iglesia, al pueblo de Dios. Incluso la Jerusalén espiritual, que es madre de todos nosotros, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 26. Y aquí es donde se pone en juego la interpretación literal o no literal del Apocalipsis. Porque si nosotros interpretamos literalmente Apocalipsis, como lo hace la Iglesia Católica, por ejemplo, aquí vamos a ver claramente a la Virgen María. Es lo que ellos hacen, ellos dicen, esta es la Virgen María. Y hasta el día de hoy lo dicen así, y de ahí salen himnos y todo eso. Está esta famosa oración a la princesa celestial, ¿sí? Que todo un Dios se recrea en la belleza de esta princesa celestial. A ti, celestial princesa, entrego mi corazón, etc. No recuerdo cómo era exactamente. Pero de aquí viene esta imagen de esta reina celestial. Sin embargo, si nosotros profundizamos un poco más, veamos los detalles de esta imagen. Veamos cómo el mismo Nuevo Testamento se refiere a la Jerusalén espiritual como la madre de todos nosotros. Cómo los profetas se referían en el Antiguo Testamento a Israel como una mujer virginal, el pueblo de Dios como una mujer virginal, específicamente en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y como también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, que la iglesia es una virgen pura, que está lista ahí para ser presentada a Cristo. La iglesia es una virgen pura. Mira otros detalles, por ejemplo, dice que está vestida del sol, la luna bajo sus pies, muestra la gloria cósmica y la gloria con que está revestida la iglesia, en contraste también con la gran ramera de la que habla más adelante. Otra mujer, pero que representa al mundo. Y mira lo que tiene sobre la cabeza, lo que tiene esta imagen, esta mujer, sobre la cabeza. ¿Qué tiene ahí? 12 estrellas. Y eso también dice mucho, porque el número 12 representa el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, 12 patriarcas que representaban a Israel. En el Nuevo Testamento, 12 apóstoles que representan a la iglesia, Nuevo Testamento, y a su vez es una corona con 2 estrellas, que representa también la victoria, un pueblo que es victorioso en Cristo. Dice que esta mujer estaba encinta, con dolores de parto. En el Antiguo Testamento, el enemigo también atacaba a Israel, al pueblo de Dios. El profeta Isaías dice ahí en el capítulo 26,
Versículo 27 dice, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. En el Antiguo Testamento también el pueblo de Dios se asemeja o es representado como una mujer que está encinta, con dolores de parto. ¿Sí? Y esta mujer es, bueno, también el profeta Isaías habla de una virgen que concebirá y dará a luz al Mesías, ¿cierto? Esa virgen es la Virgen María, claramente, pero la Virgen María es una personificación de este pueblo de Dios, que es una virgen también. El profeta Isaías más adelante, después de hablar de la virgen que concebirá y da a luz, habla de este niño Mesías como un niño ya nacido, y dice, un niño nos ha nacido, a nosotros, al pueblo de Dios le ha nacido un niño. En el Nuevo Testamento también dice, un Salvador nos ha nacido. Aunque este Salvador nace de la Virgen María, ¿sí? Es también linaje de este pueblo de Dios. Viene del rey David, de su linaje, y desde antes incluso. Entonces es un Mesías que nos ha nacido. Esta mujer, este pueblo de Dios, dio a luz al Mesías, lo cual fue a través de la Virgen María también. Pero aquí la imagen no habla de la Virgen María. O sea, si analizamos estos detalles, estos símbolos, es el pueblo de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento también. El mismo pueblo, es uno solo. No hay que hacer una distinción o una división ahí. Pero después dice que apareció un dragón rojo de 7 cabezas, de 10 cuernos, de 7 coronas. El color de la guerra, el rojo. Es identificado como el diablo y Satanás, ahí en el versículo 9. ¿Sí? Sí, perdón, eso estaba... Sí, diablo y Satanás. Dice que tiene 7 cabezas con sus coronas y 10 cuernos. Esto nos habla, por una parte, estos números, si los interpretamos también simbólicamente, siempre se usan para referirse a algo completo, ¿sí? Porque este dragón es el príncipe de este mundo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 12. Tiene poder, o su poder abarca completamente sobre imperios, sobre poderes, sobre ideas. Dice ahí que este dragón arrastró 1/3 de las estrellas, refiriéndose a los ángeles que lo siguieron, que fueron luego encarcelados en el abismo. ¿Y cómo se relaciona este dragón con la mujer? Según lo dice ahí, el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que este dragón se puso delante de la mujer para devorar a su hijo al nacer. ¿Sí? Este dragón ya venía persiguiendo a esta mujer desde mucho antes. Intenta eliminar la simiente de Eva. Recordemos que en Génesis a Eva se le dice, de tu simiente vendrá quien aplastará la cabeza de la serpiente. Hay un linaje prometido de donde va a venir el Mesías. Este dragón intenta eliminar esa simiente desde un principio, intenta ir tras este linaje. Por ejemplo, Caín mata a Abel. El faraón persigue a los hebreos. Saúl persigue y trata de matar a David. Luego Herodes trata de matar a Jesús cuando manda a matar a todos los menores de 2 años, como aparece en los evangelios, el evangelio de Mateo. Y luego, posteriormente, el mundo, a la iglesia también, es este mismo dragón persiguiendo a este niño y a los que siguen a este niño. Sí. Pero mira lo que dice sobre este niño, ahí mismo, en Apocalipsis capítulo 12. Dice que esta mujer dio a luz un varón, el cual regirá las naciones, y que después llegó al trono divino. Entonces, por eso yo les decía que en Apocalipsis lo que vemos es una línea cíclica, no es una línea cronológica lineal que sigue avanzando la historia. A veces vuelve atrás en el tiempo, a veces vuelve a detallar cosas que dijo antes. Aquí vemos, por ejemplo, cuando explica esto, está detallando cosas del pasado, del presente y luego del futuro. Entonces, aquí está hablando precisamente del Mesías, de Jesucristo, quien nació. Este es el varón que da a luz esta mujer.
Y en eso estamos de acuerdo, todos los cristianos de toda época y lugar han visto eso claramente acá. Hay unanimidad en cuanto a los comentaristas y los teólogos en ver acá al Mesías. Dice que ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, es lo mismo que dice en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, el Salmo 2, por ejemplo, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. O sea, ahí vemos la ascensión de Jesucristo, ¿sí? Aquí se salta o no detalla el tema de la muerte y resurrección de Cristo, pasa al tiro como a hablar de que este hijo fue arrebatado hasta el trono, para dar a entender o señalar que el dragón falló en su misión. Su misión era matar a este niño, trató de hacerlo por medio de Herodes, pero no pudo. O sea, aquí vemos un fracaso de este dragón, porque el niño fue arrebatado y llegó hasta el trono. Y la mujer huyó al desierto. Recordemos que acá hay un lenguaje que está lleno de símbolos, pero símbolos que están dentro de la misma Biblia. Hay conceptos que están ahí mismo, los podemos ver ahí mismo. Dice ahí entonces que la mujer huyó al desierto y donde es sustentada por 1260 días. Esto se refiere, como sabemos, la mujer es la iglesia o pueblo de Dios. Y este detalle, al decir de que la mujer huyó al desierto, es muy interesante porque nos recuerda a Israel en el desierto, camino a la tierra prometida. ¿Sí? Aquí está tomando ideas y conceptos de ahí. Son imágenes que Juan conoce y que el público al que se dirige conoce también. Esta mujer es llevada al desierto así como Israel fue llevado al desierto cuando fue liberado de Egipto, pues sacado de esta esclavitud, pasó por las aguas que representan el bautismo según 1 Corintios capítulo 10, y luego va en el desierto camino hacia la tierra prometida. ¿Sí? El desierto como un lugar transitorio. Aunque es perseguida, Dios la sostiene, como dice ahí. Dice que este tiempo en el desierto tiene una duración de 1260 días. ¿Sí? Igual que los dos testigos que vimos en el capítulo anterior, capítulo 11, mismo tiempo. Porque son lo mismo, de hecho. Son diferentes imágenes para referirse a lo mismo. Estos 1260 días equivalen a 42 meses, equivalen también a 3 años y medio, o equivalen también, como lo dice ahí mismo en el capítulo 12, a tiempos y medio tiempo. Esto es la mitad de 7. Notemos aquí los símbolos. La mitad de 7, que representa tiempo completo. La mitad de 7 es 3,5, que es un tiempo transitorio. Es ese tiempo transitorio por este mundo, que es ese desierto por el que pasó Israel. Tenemos una figura que es muy similar. El pueblo de Dios, esclavo en Egipto, y liberado por Dios. Al ser liberado, pasa por las aguas, bautismo. Salen del bautismo, pasan por el desierto, donde se les da la ley, el cómo vivir. No fueron salvos por los mandamientos, sino por gracia. Una vez que ya son salvos, se les dice cómo vivir, los mandamientos. Ahí pasan por el desierto, camino a la tierra prometida. La iglesia es exactamente lo mismo. Rescatada del Egipto espiritual, pasada por las aguas del bautismo, rescatada por gracia, se le entrega el cómo vivir. Ahora, en este mundo que es el desierto, camino hacia la tierra prometida, que es el reino celestial o la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios. Entonces, este tiempos y medio tiempo, que es la mitad de 7, en realidad se refiere a un tiempo que es transitorio por este mundo, no es un tiempo completo como el número 7. Tiempo de prueba y de arrepentimiento, tiempo también de persecución. Vemos la misma figura, el mismo concepto, por ejemplo, con el profeta Elías. ¿Cuánto tiempo estuvo sin llover bajo el profeta Elías cuando él oró? El profeta Elías oró para que no lloviera, para llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Pueblo que estaba siendo perseguido también, pero donde Israel estaba en la idolatría. 3,5 años también. Tenemos la misma figura, aunque fueron 3,5 años. En el caso de, por ejemplo, el profeta Daniel habla en el último capítulo 12, hablando de los últimos tiempos, también se refiere a este tiempo de persecución, a este tiempo
Difícil también como tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Algo de eso se explica también en el documento que envié acerca de la profecía de Daniel capítulo 9, acerca de tiempo, tiempos y medio tiempo. Más adelante voy a volver a mencionar este tema de los años para decir otras cosas, pero ahí tenemos eso. Luego entra en juego el dragón, pasa a detallar un poco más esto del dragón. Dice que Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón y que lo vencen y que lo arrojan a la tierra. ¿Sí? Notemos este detalle. Antes de la ascensión de Jesús, Satanás se presentaba ante Dios, lo vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la historia de Job. Dice que Satanás se presentó ante Dios y le propuso algo con respecto a Job. Ahí tienen que leer Job, si es que no lo han leído. Dice, por ejemplo, en otra parte que a este que se le llamaba el acusador, acusó al sumo sacerdote Josué en la presencia de Dios, según nos dice el profeta Zacarías capítulo 3. ¿Sí? Este dragón, Satanás, se presentaba ante Dios. Pero mira lo que pasa después en el Nuevo Testamento. Jesús dijo a los 72 discípulos, cuando los envió a una misión y volvieron, Jesús les dijo en Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Luego más adelante, en otra parte, el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 12, versículo 31, Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, cuando Jesús estaba hablando sobre su muerte, de que él iba a morir. Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Interesante. Otro detalle, el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, dice que Cristo, al ir a la cruz, llevó el acta de decretos que había en contra nuestra. Y dice ahí, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Interesante. Cuando Cristo asciende, ocupa el trono divino y este dragón es echado a la tierra. Ya no puede acceder a la presencia divina para acusar, ¿qué es lo que hacía? El acusador. ¿Sí? Y eso es lo que vemos acá en esta guerra que se ve en los cielos, desde el versículo 7 al 17, donde Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón y lo vencieron y lo arrojaron a la tierra. Por el triunfo de Cristo, quien está entronizado, quien ascendió y ha sido puesto a la diestra del Padre, ocupando una autoridad y teniendo un nombre sobre todo nombre. Como dice Efesios capítulo 1 y capítulo 2, dice que ha sido exaltado hasta lo sumo, que ha sido puesto como autoridad de todo y de todo. Luego vemos en el versículo 10 al 12 que hay un cántico de victoria en el cielo, donde dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, refiriéndose a Satanás, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, nótese ahí la muerte de Cristo, y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos, cielos y los que moráis en ellos. Mira lo que dice ahora respecto a la tierra. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, como león rugiente, como dice el apóstol Pedro, buscando a quien devorar, sabiendo que tiene poco tiempo. Ese poco tiempo es lo que dice ahí mismo, tiempo, tiempos y medio tiempo. 3,5 años o 1260 días. Que no es un tiempo cronológico, es un concepto, es un símbolo de tiempo que es la mitad de un tiempo completo, la mitad de 7. ¿Sí? Más adelante voy a hablar algo más de eso. Ese es el poco tiempo que tiene, que es el tiempo que transcurre desde la ascensión de Cristo
hasta su retorno, que para nosotros puede ser mucho, pero dentro del todo el panorama divino y dentro del tiempo celestial es poco tiempo, porque es el último tramo de la historia humana. No sabemos exactamente cuánto va a durar, pero es el último tramo. Entonces dice ahí el versículo 3 al 17 que este dragón, una vez derrotado, persigue a la mujer, la iglesia, hasta el día de hoy. A veces más, a veces menos, en unos lugares más, en otros lugares menos. De diferentes maneras. Dice ahí que a la mujer se le dieron alas para que vuele al desierto. Es decir, pueda refugiarse un poco. Y mira lo que dice esta conexión que hace esta imagen, la toma del Antiguo Testamento. A mí me impresionó cuando yo la vi porque nunca me había dado cuenta. En Éxodo capítulo 19, versículo 4, refiriéndose acerca de la salida de Egipto y el paso por el desierto, Dios dice, vosotros, le dice a Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, al desierto. Interesante conexión. Eso lo dice a los israelitas estando en el desierto, o pasando por el desierto, perdón. Cómo Dios los sacó con alas, dice, los tomé con alas de águilas y os traje hacia mí, al desierto. Sabemos que no volaron, ellos caminaron. Cruzaron el mar, después pasaron el desierto caminando. Pero aquí usa una figura, un símbolo, que es el rescate de Dios. ¿Cómo los trajo? Como si los trajera volando hacia el desierto, camino hacia la tierra prometida. Los trajo hacia Él. ¿Sí? Aquí tenemos lo mismo. Esta iglesia, o esta mujer que es la iglesia, a la que se le ha dado alas para ser dirigida hacia Dios, va pasando por el desierto que es este mundo. ¿Sí? Vemos una idea muy similar en Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, en Isaías capítulo 40, versículo 31, o en el Salmo 91, capítulo 4, versículo 4, perdón. ¿Sí? Son ideas muy similares, estas alas que Dios le da a su pueblo para volar hacia Él. Son símbolos que salen de aquí del Antiguo Testamento. Así que es interesante buscar esas conexiones. Dice después que esta serpiente, tratando de alcanzar a esta mujer, arroja agua como un río que sale de su boca para arrastrar a la mujer, dice ahí el versículo 15. Interesante contraste porque en el capítulo anterior habla de los dos testigos que envía Dios, que son sus voceros, que botan fuego por la boca. Aquí vemos una serpiente. Aquí vemos una serpiente que bota agua por la boca, algo opuesto. ¿Qué representa esto? Evidentemente un símbolo, sí, claramente. Esto representa un caudal de palabras engañosas. Y nótese el detalle de que aquí en el versículo 15 habla de serpiente. No lo nombra como dragón, lo nombra como serpiente. La característica de la serpiente es que tiene una lengua engañosa, representa eso. Bota agua por la boca. Lo que bota son palabras engañosas, son calumnias que buscan ahogar, que buscan barrer con esta mujer, que buscan apagar este fuego o que buscan matar ahogando. Mira otra conexión, esto también sale del Antiguo Testamento. Aquí hay una imagen usada, prestada de Isaías capítulo 43, versículo 2. Dios dice a Israel, cuando pases por las aguas, nótese la conexión, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, las aguas no te cubrirán. ¿Sí? El dragón intenta tirar el agua para ahogar a esta mujer, pero el agua no hace efecto. El agua se va por otro lado. ¿Sí? Porque como dice el profeta Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Interesante conexión ahí. La tierra se tragó el río, dice acá. Apocalipsis 12. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, le dijo Jesucristo a Pedro. ¿Sí? Es imposible que por mucha persecución que haga este dragón, por mucho que intente asesinar de todas las formas posibles a esta mujer, a la iglesia, no lo ha podido hacer hasta ahora y no lo puede hacer. Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia.
Por intervención divina el agua no tiene su efecto deseado, porque la verdad divina prevalece. Y el dragón sigue luchando enfurecido, como dice ahí, termina el capítulo, el dragón, como vio que no pudo hacerlo, nuevamente fracasa, está enfurecido ahora contra la descendencia de la mujer. La iglesia, los que siguen después más adelante. Por lo tanto, no podríamos interpretar a esta mujer como la Virgen María, porque la Virgen María nunca tuvo alas, no fue perseguida por el desierto, nunca fue por un río donde casi se ahogó, no tiene hijos tampoco, podríamos, si ella es María, podríamos decir que nosotros somos hijos de María, porque ahí dice al final del capítulo que habla de sus descendientes, los que siguen a Jesucristo. Por lo tanto, imposible decir que sea María. Aquí claramente hay un símbolo y por eso es importante tener cuidado con la interpretación literal, porque el literalismo nos puede llevar a errores de este tipo y otros. La Iglesia Católica comete muchos errores por interpretar literalmente. Por ejemplo, cuando le pregunta a los discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esta roca edificaré, no, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si lo interpretamos literalmente, ¿quién es la roca? Tú eres Pedro, en griego Petra, no, Petros, tú eres Petros, y sobre esta roca, en griego Petra, Petros, Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si lo interpretamos literalmente, podríamos llegar a concluir que Pedro es la roca, y sobre él nace la iglesia, y ahí tenemos la doctrina de la sucesión papal de la que habla la Iglesia Católica. Pedro, el primer papa, porque él fue la roca sobre la que se fundó la iglesia. Bueno, si nosotros interpretamos literalmente, podemos caer en ese tipo de errores. Pero nosotros al interpretar tenemos que usar el contexto bíblico y también la lógica. Por lógica, podemos llegar a concluir que es imposible que Pedro sea esa roca. No puede ser esa roca. Por inferencia lógica, por lo tanto, podemos pensar que la roca de la que habla Cristo y sobre la que se funda la iglesia es la revelación que se le dio a Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Es esa la roca, la revelación que viene de arriba. Y sobre esa roca se edifica la iglesia. Y alguien puede decir, pero ¿cómo si eso no está ahí en el texto? Pero es una inferencia lógica. Lo podemos ver también con el resto del contexto bíblico de toda la Biblia. Bueno, pasando a lo siguiente, después dice que hay una bestia que sale del mar, en el capítulo 13, ya pasamos al siguiente capítulo, capítulo 13, versículo 1 al 10. Habla de una bestia que sale del mar. Aquí vemos en esta bestia y la bestia, la otra que sale de la tierra, vemos una parodia a Cristo claramente. Una parodia porque intenta tener autoridad sobre el mundo, porque habla de una herida de muerte que fue sanada. Hay un intento de parodia también, una imitación. Recibe adoración por sus maravillas, manda sobre pueblos y naciones, tiene cuernos de cordero, tiene un sello. Hay un intento de imitar también a Cristo. Bueno, dice ahí el versículo 1 que esta bestia sale del mar. Más adelante dice en el Apocalipsis capítulo 17 que esto es una metáfora, refiriéndose a que mar representa muchos pueblos y naciones. Dice que esta bestia que sale del mar tiene 10 cuernos, 7 cabezas y 10 diademas. Hay muchas personas que han intentado calzar esto con gobernantes específicos, pero nunca se ha encontrado una explicación satisfactoria plenamente que pueda hacer calzar estas cabezas con 7 gobernantes específicos. Se dice, hay teorías, pero siempre en algún lado se caen.
no se logra explicar bien quiénes son estos personajes, ¿sí? Pero sí podemos entender que aquí está el número 7, el número 10 también, que siempre representan algo que es completo y que es pleno. En este sentido, un poder mundial, un poder grande, amplio, o poderes. ¿Sí? Además tienen las 7 cabezas y los 10 cuernos de Satanás, como dice el capítulo anterior. Y dice que esta bestia tiene nombres blasfemos. ¿Sí? Esto nos recuerda un poco la época en que Juan escribe esto, y quienes reciben esto que escribe Juan, se darán cuenta de que hay un emperador en ese momento, Domiciano, y los que vienen después también, que reclama ser el Dominus et Deus, Señor y Dios nuestro. ¿Sí? Ahí tenemos un nombre blasfemo. ¿Sí? Dice ahí en el versículo 2 que esta bestia era como un leopardo, que tenía patas de oso, que tenía boca de león. Es muy parecido a lo que dice Daniel capítulo 7, que habla de 4 bestias, donde una era como un leopardo, otra tenía como patas de oso, y otra tenía como boca de león, y habla de una cuarta bestia que era terrible. Es interesante que acá, bueno, esos imperios representaban, en Daniel capítulo 7, esas bestias representaban imperios, que son fácilmente identificables. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, y luego el imperio romano. Pero es interesante que aquí, en Apocalipsis capítulo 13, están combinados, como en una sola bestia. Están combinados porque es como un leopardo, al mismo tiempo un oso, al mismo tiempo tiene boca de león. ¿Sí? Están combinados, mostrando que esta bestia tiene todas estas características juntas. Es una super bestia. Tiene velocidad, tiene fuerza, tiene crueldad, que son lo que representan estos animales. Bueno, finalmente esta bestia representa un poder mundial que es hostil a Cristo, que en ese momento fácilmente lo identificaron con el Imperio Romano, claramente. Pero recordemos que el Apocalipsis no se escribe solamente para ellos, también se escribe para el futuro, para las iglesias que iban a venir después. Así que, aunque no podemos identificar de forma satisfactoria plenamente a un gobernante específico, o a 2 o a 3, que calcen totalmente en esta descripción de esta bestia, sí podemos entender que es un poder hostil a Cristo, que quizás no calza en uno solo, porque quizás habla de los poderes que vendrán en el futuro también. No tenemos claridad total en esto, y aquí tenemos que ser prudentes en esto, como en aplicarlo solamente a uno. ¿Sí? Termino con la bestia del mar y de ahí pasamos a comentarios y dudas. Dice que una de las cabezas fue herida de muerte. Fue herida de muerte y fue sanada, dice en el versículo 3. Hay diferentes explicaciones en este punto. Quiero destacar una explicación que hace William Hendrickson, que él, con mucha prudencia y humildad, dice que esto podría referirse a Roma, podría referirse específicamente a Nerón, que fue el que persiguió a la iglesia, este emperador, que luego muere en el año 68, el imperio pasa por una crisis terrible, pero luego viene el emperador Domiciano en el año 81, que es visto como el nuevo Nerón, ese Nerón resucitado, que vuelve a perseguir a la iglesia, y que vuelve a darle un esplendor también al imperio romano. ¿Sí? Eso es algo que algunos ven en cuanto a esta cabeza que fue herida de muerte y luego sanada. Dice que admiran a esta bestia, en el versículo 4. Dicen, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Es una parodia también aquí de Dios. ¿Quién como tú, Señor, Dios de dioses? Dice Éxodo capítulo 15. Que habla con arrogancia y con blasfemia, dice el versículo 5. Roma hacía eso en la época del apóstol Juan.
que se le ha dado una autoridad por 42 meses, dice acá esta bestia. Esos 42 meses es lo mismo que está dicho en el capítulo anterior respecto a la mujer. El tiempo de la iglesia, el tiempo en el desierto, ¿sí? Aquí han habido diferentes teorías acerca de estos 42 meses, que son 1260 años. Hay personas que han tratado de hacer un cálculo exacto, pero es difícil, difícil. Y se le concede hacer la guerra contra los santos y vencerlos, matarlos, volverlos mártires, ¿sí? Después dice que viene una bestia una bestia que sale de la tierra. Con eso termino este tiempo y tenemos una pausa para conversar y comentar. Una bestia que sale de la tierra en los versículos 11 al 18. Da a entender que es un falso profeta, que la primera bestia que sale del mar es una fuerza bruta, tiene un poder político, pero acá esta bestia, la bestia que sale de la tierra, da a entender que su poder es el engaño, ataca la mente, ataca la religión, la filosofía, ¿sí? Logra que adoren a la primera bestia, ¿sí? Es más bien una fuerza, más que fuerza bruta, es una fuerza ideológica. Dice que sale de la tierra. Puede ser que esto sea un contraste con el cielo, porque lo que hace esta bestia está en directa oposición a lo que viene de arriba. Se opone a lo celestial, busca el pensamiento terrenal, ¿sí? Tiene cuernos como de cordero. Ahí vemos una imitación a Cristo. Se muestra como inofensivo como un cordero, pero habla como dragón, dice ahí. Ahí vemos el engaño. Ejerce la autoridad de la primera bestia en su presencia. Vemos que hay una colaboración entre estos poderes, comparten autoridad. Le hace propaganda a la primera bestia para que la adoren. Que hace grandes señales, también dice ahí, hace que descienda fuego del cielo, lo cual es una imitación a los profetas que vemos en la Biblia, específicamente al profeta Elías, que hace que caiga fuego del cielo. Una imitación de la iglesia, de cierta manera. Que lo que busca es que los demás hagan una imagen a la bestia y adoren esta imagen, dice el versículo 14. Es interesante notar que en la época en que esto se escribe, cuando el apóstol Juan lo escribe cerca del año 95-96, había abundantes estatuas y templos a los emperadores romanos. Habían abundantes. Por ejemplo, el templo de los Sebastoi, conocido templo que era de la familia del emperador Vespasiano, Tito y Domiciano, que estaba en Éfeso, donde la población local fue obligada, bajo pena de muerte, a rendir culto al emperador, adorándolo. ¿Sí? Ahí tenemos algo que resulta interesante. Y después dice que esta bestia tiene un sello. Los que la adoran tienen una marca en la mano derecha o en la frente. Sin esta marca no pueden comprar ni vender. Quienes llevan su nombre, o sea, quienes le siguen y la adoran, reciben esta marca en la mano derecha o en la frente. Aquí se ha especulado muchísimo de cuál es esta marca, qué es lo que es. Se ha dicho que es un microchip, se ha dicho que es el saludo de Hitler, se ha dicho que es muchas cosas. Hay muchas teorías al respecto, pero aquí hay que ser prudente también, hay que ser cauto, porque no tenemos claridad total de qué es exactamente esta marca, ¿sí? Algunos detalles que son interesantes de notar es que esta marca se recibe en la mano derecha, ¿sí? Gálatas capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo dice: nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano derecha, en señal de compañerismo. La mano derecha siempre se usó en el mundo antiguo y en la cultura hebrea y en la Biblia como una señal de apoyo, como dice acá, de compañerismo. O sea, la mano derecha es estar con alguien, apoyar a alguien, estar de acuerdo con él. Dice que también reciben esta marca en la frente, ¿sí? La frente siempre se asocia con el pensamiento.
una manera de pensar. Entonces, aunque no sabemos exactamente qué es esta marca de la bestia, sí nos da a entender de que quienes reciben esta marca, mano derecha, lo apoyan, la frente, piensan como él, o le siguen en cuanto a su ideología o su filosofía. Aquí también hay una parodia al sello cristiano. El pueblo de Dios está sellado. Y los que no también están sellados, pero por el enemigo. ¿Sí? El sello cristiano no es un sello visible, así como un tatuaje o algo así. Podríamos concluir que este sello tampoco es visible. ¿Sí? Pero hay que ser cauto en esto. No hay que tirar una explicación como dogmática porque no hay acuerdo total en cuanto a eso. Y dice que el número de la bestia es 666. Aquí también se ha especulado muchísimo. Se ha propuesto que este número calza, y si tú cuentas las letras y todo el tema en números romanos, calza con el emperador Tito. Otros dicen que calza con el emperador Nerón. De hecho, es el que tiene más apoyo, porque cuando tú cuentas las letras del nombre de Nerón en hebreo, Nerón César, en hebreo la pasa a letras hebreas, el cálculo te da exactamente 666. Por eso hay muchos que piensan que este número se refiere al emperador Nerón. Y en verdad te calza, si tú lo pasas a letras hebreas, que las letras hebreas son a la vez números, ¿sí? Es un alfabeto alfanumérico, y tú sumas, te da 666. Pero si tú haces eso con Calígula, también hay una forma ahí de arreglar el nombre para que también dé 666. También con el emperador Vespasiano, también con el emperador Domiciano. Otros lo hacen con el Papa, por ejemplo, el título Vicarius Filii Dei, si tú lo cuentas en números romanos, te da 666. También lo hacen con Mahoma. Ahí se arreglan las letras para que calce también con 666. También se ha hecho con Cleopatra, también calza. Y también lo han hecho con la fundadora de la secta adventista, de la iglesia adventista del séptimo día, Elena de White. Si tú cuentas sus letras en número romano, también te da 666. ¿Sí? Quizá alguno de aquí, si contamos la letra del nombre no sé, de Gonzalo Altamirano, la juntamos y capaz que hasta dé también 666. O hasta mi nombre, quién sabe. Bueno, han calzado con muchos nombres en la historia y se ha tratado de adaptar los hechos para que, aquí está la bestia, todo calza. Tenemos que ser cautos en esto también. Podría calzar con muchos nombres, ¿sí? Pero notemos algunos detalles. Todo el capítulo es simbólico. El capítulo anterior también. Muchos símbolos. Recordemos que 7 representa lo completo y 6 lo incompleto. Satanás, cuando trata de imitar a Cristo o a Dios, se queda corto y fracasa vez tras vez. Es incompleto. Es como una especie de antitrinidad. ¿Sí? Bueno, seamos cautos en esto. No digo que no sea Nerón, podría serlo, pero no hay acuerdo total en este punto. No digo que no sea el Papa tampoco, los reformadores igual identificaban al Papa como el anticristo y había razones para hacerlo. Pero hay muchos comentaristas que concluyen que tal vez este número, el 666, más que apuntar a una sola persona, podría apuntar a una figura, ¿sí? A una bestia que va tomando diferentes formas y diferentes nombres, que en un momento pudo haber sido Nerón, Domiciano, el Papa, y quién sabe quién más va a ser. Finalmente es un número incompleto, no alcanza a llegar al 7. Es la antitrinidad, es un poder demoníaco que se opone a Cristo. Comentarios, dudas. Oye, harto lo que se abarcó y lo que queda, pero lo que queda es más sencillo, más corto, así que no va a tomar tanto tiempo, creo yo. Ya, dudas, comentarios. Ronnie levantó la mano. Sí, bueno, la verdad es que tengo eco. Hola. Ya. Tengo harto que decir, por ejemplo, respecto de lo último que se mencionó del 666 que va a estar en la mano o en la frente.
Finalmente, si nosotros vamos a Deuteronomio 6:8, dice el Señor respecto de las leyes, ¿verdad? Las atarás como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como mencionas, evidentemente, Satanás va a hacer todo lo posible por imitar a Cristo, y cada una de sus señales va a ser, evidentemente, una parodia, va a ser un fake, ¿cierto? Una versión beta de lo que Cristo ha hecho a lo largo de toda la historia que conocemos a través de la Biblia. Sí. Respecto de lo que estábamos conversando, ¿cierto? De las bestias que menciona Apocalipsis 13, que Juan separó sobre el mar, ¿cierto? Y vio a la bestia que tenía los 10 cuernos. Ahí, bueno, tengo bueno, estoy en desacuerdo porque finalmente, claro, Daniel menciona las bestias una por una y las menciona en orden de sucesión. Sin embargo, estas bestias también corresponden, claramente explicado en Daniel, a la estatua del sueño de Nabucodonosor, en donde tenemos la cabeza de oro, que es de Babilonia, en fin, y toda la sucesión. Sin embargo, en ese mismo sueño, y aquí viene un punto que tal vez sea crítico, la estatua es destrozada por la segunda venida de Cristo, es decir, el último reino va a reinar hasta el regreso de Cristo. De manera que lo que nosotros hemos podido ver, ¿cierto? Basándonos, ¿cierto?, en Daniel, es ¿Estás seguro de eso? ¿Ah? ¿Estás seguro de eso? Sí, eso dice el libro. Eso dice, mira, lo tengo acá. Una roca que va a bajar y que va a hacer pedazos. Sí. ¿Cuándo llegó esa roca? A ver, déjame buscarlo. Bueno, para no quemar el tiempo y tal vez dejarlo como tarea, está mencionado que finalmente, después de que la estatua del sueño de Nabucodonosor es destrozada por una roca que viene, ¿cierto? Y que posteriormente se explica quién es esa roca. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, y teniendo siempre basándonos en la Biblia, si los distintos reinos se fueron sucediendo y el último reino en sucederse fue el Imperio Romano, no tendríamos por qué creer que vamos a tener un reino diferente. Por otro, al final, digamos, de los tiempos. Por otro lado, finalmente el reino, o sea, el Imperio Romano, cuando se destruye, claro, nosotros decimos, se acabó el Imperio Romano. Sin embargo, justamente se divide en 10 reinos, los 10 cuernos que aparecen de la gran bestia. Posteriormente aparece el cuerno pequeño, que también, como dices tú, los reformistas fueron más allá y pudieron identificarlo al cuerno pequeño como el papado. Entonces... Ojo, no, eso no ocurrió así, no. Ese cuerno pequeño identificado como Antíoco Epífanes, hay consenso total en eso. Podría discrepar. Eso es Daniel capítulo 8, eso es otro tema. Como tenemos un poco tiempo para ahondar en esto, no podemos como debatir entre, mira, que aquí el versículo tanto, el versículo tanto. Sin embargo, avanzando o basándonos en Daniel, es como entendemos que Roma en este momento, ¿cierto?, va a seguir existiendo. Y va a seguir existiendo. Y lo que mencionabas tú de que todas estas bestias aquí en Apocalipsis están mezcladas, tiene sentido. Porque finalmente, desde Babilonia hasta Roma, se fueron mezclando todas las culturas, hasta el día de hoy. Sí. Por algo, cuando finalmente ahora hablamos o en unos capítulos más, hablamos, ¿cierto?, de la Gran Babilonia. ¿Y por qué hablamos de Babilonia si Babilonia dejó de existir hace tantos siglos? ¿Verdad? Entonces, las culturas, es decir, digamos, las herejías babilónicas, esas son las que perduran. ¿Y a través de qué reino? Del reino romano. O sea, si ahondamos un poco más, existe solamente en el mundo un país que sigue con la cultura romana hasta hoy en día, y es el Vaticano. Está sobre las 7 colinas, habla latín, es púrpura y escarlata, en fin, hay un montón de símbolos. Yo diría que no se limita solo al papado, porque nuestra cultura completa hereda de Roma. Sin duda, pero solo uno lo mantiene. No, pues todo el mundo. No, pues si persiste la ley romana, persiste la filosofía greco-romana, las instituciones. Porque resulta que el engaño es a nivel mundial, pues, porque finalmente claro, el príncipe de este mundo gobierna todo el mundo. Pero claro, ojo que también menciona que este cuerno pequeño, o a quien el hombre de iniquidad, que lo menciona también acá, la segunda de Tesalonicenses, lo quiero mencionar porque decía, por ejemplo, Pablo le dice a los tesalonicenses, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, es decir, que ellos decían que la segunda venida del Señor estaba cerca, dice,
que nadie lo engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la que podríamos reconocer cuando finalmente el cristianismo se mezcla con toda la idolatría romana, y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta por encima de todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, hay varias características. ¿Por qué creo yo que estos emperadores romanos que tú mencionas no son lo que menciona la Biblia? Y creo que tiene que ver con que dice algo súper específico en Apocalipsis 13:4. Dicen, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Ah, un poquito más arriba, perdón. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Muchos habitantes de la tierra no tuvieron idea que existió ni Nerón, ni ninguno de esos gobernadores, versus el tiempo actual en donde tenemos un mundo totalmente globalizado y sabemos quién es el Papa. O sea, de hecho es un evento mundial cada vez que renombran un Papa. De manera que sí, lo podemos ver claramente, porque a fin de cuentas todo esto, o sea, toda la historia que nos cuenta Apocalipsis, y evidentemente también Daniel, nos cuenta hasta el final de los días. No nos cuenta una parte de la historia, nos cuenta desde Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, pensar en inventar nuevos imperios o nuevas cosas sería absurdo, porque finalmente la misma Biblia nos está contando quién va a ser el enemigo de Cristo hasta el final de los tiempos. Ahí es para allá para donde voy. Y si después empezamos, por ejemplo, a identificar cada una de las características del cuerno pequeño, finalmente con el comportamiento que ha tenido la Biblia, o sea, la Iglesia Católica a lo largo de todo el tiempo, es prácticamente evidente quién es, y me llama la atención que si los reformadores tuvieron esta visión de que fueron capaces de identificar al papado como el anticristo, ¿cierto? Como este poder anticristo, nosotros que somos protestantes no hayamos mantenido esa línea. Bien, bien, gracias, Ronnie. Sí, yo pienso que lo que da a entender acá se puede, bueno, entendamos que lo que le da el poder es el dragón, ¿cierto? Y este poder que le da puede tomar diferentes formas. En el momento en que Juan escribe, evidentemente lo identifican con el Imperio Romano. O sea, calza muy bien. Los 7 montes, que es Roma claramente. Como tú dices, el Imperio Romano ya no está, pero continúa de alguna manera. ¿Sí? Continúa por medio de una cultura, por medio de instituciones, por medio del papado también. Sí, pues recordemos que Entonces, una de sus cabezas yo fue no limitaría esto solamente al papado. Creo que quedaría corto, porque el papado perdió mucho poder y mucha influencia en comparación a cómo lo era en la Edad Media, por ejemplo. Entonces, sin duda que el papa tiene un rol. El papado puede tener un rol y los reformadores lo identificaron ahí. Ahora, esto más bien apunta a poderes mundiales. ¿Sí? A un poder mundial que domina el mundo. Y dentro de eso, el Vaticano sí, yo creo que tiene un rol. Tiene un rol. Pero no es como el único. No es como el único. ¿Sí? ¿Qué piensan los demás? ¿Alguien más que opine acá sobre esto? ¿Alguien que no haya opinado? O sea, yo de alguna forma pienso que cuando hablamos de esta figura, que es muy representativa por lo demás, creo que nos está hablando de un contexto que, si bien es cierto, tiene atisbos de religiosidad, pero también tiene atisbos de movimientos geopolíticos. Claro, sí. Entonces, creo que el análisis debiese sí ser más concreto respecto de que no solamente se nombra una parte importante en la humanidad, que es la religiosidad, sino que cómo la religiosidad dentro de estos dragones, de estos cuernos, de estos simbolismos que de alguna forma van representando poder, van representando fuerza, van representando situaciones de relaciones de poder de alguna manera, que son tan comunes en todos los tiempos, claro, desde los tiempos de la formación en los imperios. Sí, y justamente detrás de ese poder hay una fuerza diabólica que lo mueve. Claro, claro. Por ejemplo, lo que aludíamos delante a la profecía de Daniel, que habla de esta estatua de Nabucodonosor que es destrozada por una roca que viene
que se desprende del monte de Sión, claramente esa roca es el Mesías, Cristo, que al llegar, llega justamente en la época de ese último imperio, que calza con el imperio romano, y que destroza todo. Sí, esa roca ya llegó, esa roca es Cristo, quien entra dentro del marco del imperio romano, pero ahí la profecía, como ocurre en todas las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida de Cristo, mete la primera y la segunda venida dentro de un mismo saco, ¿cierto? Sí, No hay como un detalle de lo que pasa entre medio. no Pero deja- esa roca que llega es el reino de Cristo que ya ha entrado en este mundo. sí, y no Jesucristo deja de dice, sí, por el... claro. Pero un segundito, termino con esto. Cristo dice, si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. En Mateo capítulo 28, Cristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Ahí tenemos el reino de Dios que ya viene, el reino de Dios que se inauguró, lo que se llama escatología inaugurada. Ya, pero todavía no. Ese reino que está entrando y está luchando contra el otro reino terrenal, que es este mundo representado por Roma, por Babilonia, etc. Es algo más amplio a lo que quiero decir. Sí. ¿Qué iba a decir, Víctor? Sí, no, yo solamente lo que quería aportar en relación a entender desde lo bíblico, desde la religiosidad, de la espiritualidad, es cómo en esto nos muestra y cómo le pasa hoy día al mundo, cómo estas potestades, estos principados que son huestes demoníacas, se mueven en estos altos lugares donde se concentra el poder. Claro. Sí. Que es como una muestra de eso, de lo que pasa hoy día en el mundo, de cómo funciona y cómo pareciera que la política y la religión, que ha sido un juego de ir separando la política del Estado, finalmente hoy día la Biblia nos muestra que el camino geopolítico mundial se encamina hacia una pura dirección. Sí, justamente. Sí, tiene que ver, a eso, justamente a eso me refería, que no podemos solamente reducirlo al Papa. El Papa está dentro del entramado, pero el entramado es más grande. ¿Sí? El Papa es una cara de esto, pero es una cuestión mundial mayor, más allá del Papa. Que es finalmente esa bestia, son poderes mundiales. Sí, Gonzalo iba a decir algo, levantó la mano. Sí, quería como dar mi perspectiva, que quizás pueda ser un poco controvertida en relación a lo que se ha dicho, pero yo no creo que la Iglesia Católica sea necesariamente un enemigo de los protestantes o del cristianismo en sí, porque la Iglesia Católica, queramos o no, como protestantes, ha sido un aporte, ha tenido muchos aportes para el cristianismo a lo largo de la historia. De hecho, veíamos las primeras clases de lo que es este estudio, que no siempre el Papa fue el Papa, que fue como un término que nació históricamente porque la Iglesia romana, en el fondo, igual ayudaba bastante a las demás iglesias primitivas y que de a poco fue ganando esa influencia que tuvo. Ahora, lo de la reforma, también hay que pensar que los reformados no somos como seres neutrales ni de luz. Sí. También estamos influenciados por una polaridad, digámoslo así, y que en el contexto en el que se dio la reforma también fue bien violento todo. O sea, hubieron guerras en las que los reformados mataron a un montón de personas inocentes. No podemos olvidar eso tampoco, porque había como un odio que se generaba en base como a estas interpretaciones que se dieron, que no nacen tampoco de una mentalidad neutral. Es decir, como que el Papa era el enemigo, no era algo que nació simplemente por interpretar de una forma como lejos de cualquier sesgo la Biblia, ¿no? Sino que es una interpretación que nace desde esta rivalidad que se da entre los reformados y la Iglesia Católica. Entonces, igual yo creo que cuando interpretamos, como tú decías en un principio, yo trato de usar el sentido común, perdón, el sentido común no solamente con las ideas, sino que también con el hilo histórico que tenemos de cómo se desarrolló la iglesia, pues, digámoslo así. Más que nada, eso. Ahí dejo como mi perspectiva Gracias. a su disposición. Sí. Gracias. O sea, en el fondo,
la reflexión es que cuidémonos de polarizarnos, porque de repente ver al otro como enemigo no nos suma como cristianismo en general, sino que quizás hay que ser más introspectivos, como mirarnos a nosotros mismos y los errores que también cometen nuestra parte, porque yo me he edificado mucho de algunos filósofos o teólogos católicos que igual han sido de bendición para mi vida. Hay muchos ejemplos que ocupamos incluso para estos estudios. Por ejemplo, Santo Tomás, de repente algunas cosas se pueden sacar de ahí, San Agustín, ¿cierto? Que hasta el día de hoy ocupamos como base de nuestra teología muchas veces. Entonces, eso, ahí lo dejo. Gracias, Gonzalo. Últimas intervenciones, Ángela y después Ronnie. Digo últimas para poder terminar con lo que falta y traten de ser breves, por favor. Ángela primero. ¿Sí? Yo pienso que no es así. Yo vengo de papás, de familia, principalmente por el lado de mi mamá, muy católico. Yo no juzgo al católico porque en cierta manera él está enseñado dentro de su doctrina. Yo creo que aquí el asunto es la iglesia como iglesia que operó mal, o sea, hizo cosas que sí, nosotros también, pero es la iglesia la que no se juzga, pero que hay que tener ojo ahí. No sé si, pero como dice el hermano, claro que hay, em, está el mismo Lutero que vino desde un trasfondo católico, pero Sí. encontró la escritura y encontró la gracia. Entonces, o sea, nuestro amor debe ser profundo porque venimos de una iglesia y nosotros también hemos sido como mi mamá cuando se convirtió al evangelio, de nuevo, por ser gente muy católica, mi abuelita, yo creo que mi abuelita, aunque fue católica, yo creo que ella era un amante de Dios porque vivía una vida que quería agradar a Dios. Y de ahí yo digo, la voy a ver en el cielo, no la conocí. Pero es como amar a ese hermano, mostrarle nuestro amor de Cristo y, por ejemplo, y hacerle ver que hay cosas que no van a funcionar como ellos dicen, como, no sé, tengo unas cuantas amigas católicas que llego a hablarles con amor, decir, no, pero eso de hacer misa para los muertos y todo eso no tiene sentido porque, ¿no es cierto? Pero no con la autoridad que nos da Cristo, pero con el amor también y la gracia que Cristo ha tenido con nosotros, porque también a mí me ha salvado. Yo siento que fui salva de seguir en la Iglesia Católica solo porque Dios lo quiso y empezar a aprender el Evangelio, siendo aún que Cristo todavía con 66 no ha terminado conmigo, me falta harto chiquillo. Eso. Gracias, Ángela. Gracias. Ronnie, última intervención para seguir ahora con lo que queda. Tratar de ser breve, por favor. Sí, bueno, respecto de la controversia que se ha generado, entendamos que lo que yo me refiero con el papado es el concepto político, ¿bien? No es el tema eclesiástico. Evidentemente hay hermanos católicos a los cuales debemos llegar, porque evidentemente son una doctrina que no es correcta, ¿bien? ¿En qué sentido? O sea, ellos derogaron el segundo mandamiento de no adorar imágenes, entonces evidentemente tienen comportamientos que son totalmente, que afrentan finalmente lo que nos enseña directamente la Biblia. Entonces, en ese punto hay que ser bien concreto. Por ejemplo, aquí tengo un escrito de Catholic National en julio de 1895, dice: tú eres sacerdote para siempre, dice el obispo, y ordena: ya no eres un hombre, un pecaminoso hijo de Adán, sino un alter Cristo, otro Cristo, porque por siempre un sacerdote del Altísimo, con poder sobre el Todopoderoso. Es decir, que el Papa no solamente es el representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo oculto bajo un velo de carne. Digamos que tirarnos un chorizo de esta característica es una herejía. A Cristo lo quisieron apedrear porque se dijo a sí mismo hijo de Dios, y siendo el hijo de Dios lo quisieron apedrear. Entonces aquí tenemos una persona que elegía a dedo y que se da estas prerrogativas, ¿verdad? Entonces, no confundamos las cosas. El papado como un poder religioso y político es un poder poderoso, es un poder que tiene una influencia tremenda a nivel mundial.
O sea, en 1980 y algo, fueron el Papa, finalmente, el Vaticano, quien influyó para que no tuviéramos una guerra con Argentina. No creamos que son los simples curistas que están vestidos de blanco. Ellos tienen poder, ellos tienen influencia, y a nivel mundial, todo el mundo los conoce. Por eso digo que cuando leamos esto y cuando vayamos viendo, reconozcamos, o sea, el último reinado fueron los romanos. Ok, ¿hacia dónde fueron? ¿Qué pasó después? Y podemos llegar claramente de una forma bastante simple, sin darle tanta vuelta, a este punto. De manera que entiendo perfectamente lo que dice la hermana, de que, claro, incluso mi mamá está llena de figuras por todos lados, y le reza, qué sé yo, a la crucecita y a la virgencita, y tiene a la virgencita con todo, que lo urde, que todas las virgencitas que hay. Entonces, justamente, nosotros que ya hemos podido conocer que esta verdad, que no debemos adorar a imágenes, que no debemos buscar a nadie más que sea Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre, somos nosotros los que estamos llamados a poder salvar no a salvar, pero poder llevarle estas palabras a ellos. Entonces, si tenemos una iglesia que está a ese punto corrompida, no me parece extraño que sea la verdadera enemiga del Señor. ¿Y por qué digo, y no menciono tal vez al Islam o los musulmanes? Porque evidentemente ellos no son cristianos, ellos no creen en Cristo. La Iglesia Católica cree en Cristo, pero ya hemos visto a lo largo de la historia cómo tuerce las creencias para beneficiarse de esto. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en ese punto de que hay una doctrina que tiene algunos puntos que son diabólicos, sí, disfrazados de cordero también. Y eso es lo que suele hacer este dragón. Este dragón empodera instituciones, las que tienen apariencia de cordero, pero hablan como dragón. Es decir, hay un mensaje que suena lindo, pero es diabólico directamente. Y bueno, acá no solamente la Iglesia Católica, en realidad toda secta también. Han surgido muchas sectas últimamente, un montón de iglesias dentro del protestantismo también, con esto de la teología de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad y tantas otras cosas, que también pasa lo mismo. También están movidos por este dragón y también enseñan una palabra engañosa y están tomando harta importancia también. Bueno, la última parte, muy breve, es ya del capítulo 14, que muestra a 3 personajes más, o 3 mini historias más. Por un lado muestra al Cordero y los 144.000, que están ahí, el Cordero está de pie, triunfante en el monte Sión, con los 144.000 que representan al pueblo de Dios completo. Es algo que analizamos en otro estudio anterior, ahí lo pueden revisar con más detalle. Y que hacen un cántico celestial, ¿sí? Después vemos a 3 ángeles. El primer ángel dice que tiene un evangelio que sale a proclamarlo por todo el mundo, de arrepentimiento. Dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Nuevamente vuelve acá a hablar del juicio final. Recordemos que Apocalipsis es cíclico. Vuelve a repetir el mismo tema, vuelve al mismo tema, retrocede, da detalles, vuelve al tema. Después un segundo ángel que habla de la gran Babilonia que cayó. Sí, esta gran Babilonia que fue un imperio que sometió a Jerusalén en el año 586 a.C., que aquí ya no existe, pero se toma como imagen, como figura de la corrupción, de un sistema opresivo, un sistema que embriaga al mundo y lo corrompe, usando, como decíamos recién, la religión, la política, etcétera. Todo lo que tiene a su alcance usa el gran dragón para corromper. Y a todo ese sistema completo se le llama la Gran Babilonia. También a Roma se le llama la Gran Babilonia. Primera de Pedro 5:13 habla de Roma como la Gran Babilonia, que en ese momento era el poder mundial más grande, que estaba presente en los 3 continentes del mundo y que abarcaba toda la mayor cantidad de naciones del mundo conocido en ese momento. Y tenemos después el tercer ángel, que dice que quien adora a la bestia y recibe su marca beberá la ira de Dios y no tendrá descanso, ¿sí? Y finalmente la última imagen es la del Hijo del Hombre. Se habla, refiriéndose aquí
a una cosecha como figura, símbolo del juicio final. Dice ahí que hay un hijo del hombre en una nube con una corona de oro y una hoz en la mano. ¿Sí? Podemos identificar a este hijo del hombre con Cristo. En Apocalipsis capítulo 1 dice que Cristo lo llama hijo del hombre. Y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también, es Jesucristo el que se describe así, que tiene una corona de victoria y una hoz que cosecha. ¿Sí? Esta cosecha representa el día del juicio, como lo dice Jesús en una parábola en Mateo capítulo 13, donde dice que Él al final de los tiempos va a cosechar, va a venir con una hoz para cosechar. Por un lado, la cizaña y por otro lado, el trigo. Va a ser una distinción, una separación de los que son suyos y de los que no lo son. Sí, eso es lo que dice acá. Pregunta final. Hasta acá todo esto que hemos visto finalmente nos habla de un Cristo victorioso, de una victoria asegurada. Habla de un sistema mundial, la Gran Babilonia, que cae. Finalmente este sistema opresivo y corrupto va a caer. En este sistema opresivo y corrupto pueden caber muchas cosas. ¿Sí? Hay, como decía, hay diversas interpretaciones, pero finalmente va a caer. Eso es lo importante. ¿Cómo cambia tu forma de enfrentar la vida y el sufrimiento al saber que el conflicto espiritual ocurre desde una victoria que ya está asegurada y no desde una batalla incierta? Una batalla que está asegurada. ¿Sí? ¿Alguien que quiera opinar acá de esto? Idealmente alguien que no haya hablado, para ver si alguien más quiere decir algo. Pueden escribir también. ¿Alguien de los que ya habló quiere decir algo también? Ronnie. Ignacio. Ah, Bueno, hablen los Adelante, dos. Rosy. Adelante, Hablen Rosy. los dos. Rosy primero y luego Ronnie. Traten de ser breves, por favor. ujú. Ignacio, en especial lo que tú decías al último de que Dios, de que Jesús tiene la victoria, es, es esperanzador. O sea, nosotros, gracias a eso, porque Él tiene la victoria, es que nosotros podemos estar dentro del reino de Dios. Y esto de ver Apocalipsis como al principio de poder haber dicho que era de temor y ahora es como que Dios te está revelando en el fondo todo lo que se ha manipulado, se ha mostrado el enemigo contra el reino de Dios, que eso ha sido desde un principio, desde la creación del mundo. Él ha estado manipulando y destruyendo y bueno, como Él es, pues, matar, robar y destruir. Y lógico que Él no lo hace solo y tiene a quien influenciar para que eso lo haga. Entonces, ver que a pesar de todas sus malas influencias, a pesar de toda su maldad, de parte del enemigo, Jesús tiene la victoria. Dios es más que vencedor y victorioso. Y es maravilloso ver cómo se cumplen sus promesas, su palabra y todos los procesos que hay respecto a la vida del cristiano. O sea, desde que Cristo nació y desde que Cristo nació hasta que murió y aún sigue bendiciendo nuestras vidas y ayudándonos a permanecer y no solo a nosotros los que estamos en esta parte del planeta, sino que a todos los que sufren alrededor del mundo por ser hijos de Dios. Y todos los que siguen el Evangelio y todos los que siguen el camino de Cristo están sufriendo y padeciendo, pero al leer su palabra y a ver al leer su palabra genera esperanza.
Claro, Y creo sí. que Apocalipsis, más que ser terrorífico, es esperanzador. Claro, ese es el mensaje principal. Oh, se fue. Dijo eso, se fue. Ascendió a los cielos. Sí, porque imagínate, esto fue entregado a una iglesia perseguida a fines del siglo I, en el siglo II también. No solamente para ellos, sino también para nosotros. Pero ellos, imagínate, leyendo esto, claramente identifican ahí a esta gran Babilonia con Roma, una Roma que los persigue, pero al final ven que esa Roma va a caer, esa gran Babilonia va a caer, con toda la continuación que tiene hasta ahora o todo lo que se toma como figura esta Roma y esta Babilonia como ese poder mundial corrupto que persiste va a persistir hasta el fin de los tiempos. Independiente de quién sea que ejerza ese poder va a seguir estando, pero finalmente dice que ese poder va a ser derribado. Hay una roca más fuerte que lo va a derribar. Voy a leer acá lo que dice el chat y luego Ronnie, que iba a decir algo, con eso cerramos. Dice acá Eduardo en el chat, quizá al conocer con anticipación la victoria pueda dar esperanzas respecto de dónde la gente deposita su fe. Bueno, sí. Así como puede mermar la fuerza de las acciones de quienes creen en Cristo para llevarnos a esa victoria, dentro de lo que nos compete como hijos de Dios. Después dice, eso nos podría llevar a preguntarnos en torno a esa victoria futura. ¿Qué hacemos hoy para encaminarnos a ella? Bueno, ¿esta espera es pasiva o estamos actuando en consecuencia? Perfecto, claro, porque la victoria está asegurada, pero eso no significa quedarnos de brazos cruzados tampoco. Somos parte de esa victoria también. Esta espera es pasiva, estamos actuando en consecuencia. ¿Qué hacemos como cristianos con el mal que nos revela de manera tan expresa en el tiempo presente? Perfecto, si nosotros somos parte de este reino divino que viene y somos embajadores de ese reino, nosotros tenemos que actuar también de acuerdo a este reino. Y última intervención para cerrar ya, Ronnie, también tratar de ser breve, por favor. Sí, voy a ser bastante breve. De hecho, quería tomar la última que mencionaba justamente de Eduardo Pincheira, respecto a qué hacemos nosotros como cristianos. Y finalmente creo que más allá de lo evidente, ¿cierto? Que es lo que dice Apocalipsis, que tiene la batalla ganada, que es súper esperanzador y todo, creo que tampoco debemos olvidar que lo que nos dice es que se vienen tiempos difíciles. Y no difíciles, es que van a estar difíciles. Van a ser tiempos terribles como jamás lo hubo. Lo menciona también ahí el libro. De manera que lo más importante, o una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer es aferrarnos a Cristo y mantener nuestro testimonio lo más sólido posible, porque va a ser justamente ese testimonio lo que va a poder inspirar a las personas que están creyendo en otras creencias, que están creyendo que si te alinean los chakras va a ser feliz, en fin. No nuestras palabras, no lo que nosotros digamos que dice la Biblia, sino que va a ser el testimonio de poder mantener la fe, así como los cristianos que morían en Roma, ¿cierto? En el Coliseo comido por leones. Oye, ¿cómo es posible que estos tipos se estén dejando asesinar sin hacer nada? O sea, ¿qué hay ahí? Mataban a uno y salían 100 nuevos creyentes. Creo que el testimonio es lo que realmente nos puede mantener y nos puede ayudar también a contribuir al plan de Dios, porque es justamente eso lo que impacta a las personas. Súper, muchas gracias. Gracias. Cerramos con esta oración que voy a leer y tú puedes seguir ahí en tu mente. Te damos gracias, Padre, por darnos la victoria mediante los méritos de Cristo y ser nuestro amparo y fortaleza en el desierto de este mundo. Aunque la tierra sea removida, no temeremos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Bueno, muchas gracias por participar, por conectarse, a quienes nos ven también por YouTube. Yo me despido ahora también porque esta era mi última sesión de este estudio de Apocalipsis. Ahora yo voy a salir de vacaciones y a la vuelta voy a venir para cambiarme de casa y ya irme a vivir a Santiago para estudiar con Tiara. Vamos a estudiar en el CEP. Así que muchas gracias. Maravilloso poder estar acá. Ahora después va a continuar este estudio, pero con Carlos los siguientes lunes a la misma hora.
Ahí seguramente va a haber otro link, pero eso va a ser informado. Y sigan conectándose igual nomás, así que esto va a seguir. Quizá yo igual me conecte desde mis vacaciones, pero ahí como oyente nomás. Muchas gracias. Janet parece que iba a decir algo, ¿no? No, que les vaya bien, que descansen y tengan un lindo tiempo de vacaciones. Y renueven las fuerzas, que se viene pesado. Sí. Bueno, Bueno, un abrazo para ti y para Tiara. igual ustedes, un abrazo Gracias. a todos, que estén muy bien, tengan muy buena semana y Dios los bendiga. Cuídense. Ya, Nos estamos chao, viendo. chao a todos. Chao, Ignacio. Chao, bendiciones. Chao, chao. Un abrazo.